¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra conferencia acerca de la evolución del método del queso suizo. Vamos a hablar el día de hoy acerca de cómo fue evolucionando este método creado y generado justamente por James Reason, que es un catedrático de psicología de la Universidad de Manchester. Sus principales temas de investigación giran en torno al comportamiento humano en los sistemas peligrosos. Es especialista en el error médico, riesgo y organización, mecanismos de la distracción y factores humanos en el transporte. ¿Ya? Es una persona que aportó o que aporta sus conocimientos y sus estudios en varias metodologías, como en este caso la metodología ICAM, como BOTAI, como el TAPRU. Estas metodologías, unas de investigación de accidentes y otras de análisis de riesgo, toman justamente este aporte de James Reason acerca de su método del queso suizo para poder potenciar sus metodologías y así hacerlas cada vez más eficientes y más efectivas y poder llegar a las conclusiones que todos buscamos. ¿Qué cosa es? Reducir los niveles de riesgos a un nivel tolerable o llegar al famoso ALARP, lo más bajo razonablemente posible. ¿Listo? Entonces, para poder hablar acerca de la evolución de este método, tenemos que empezar hablando de qué cosa es una perspectiva sistemática. Porque James Reason habla mucho acerca de justamente lo que es una perspectiva sistemática, pero le da un enfoque hacia la prevención de riesgos. Entonces, ¿qué cosa es una perspectiva sistemática en base al enfoque de la prevención de riesgos? Es toda aquella explicación de un accidente que va más allá de los sucesos locales a fin de descubrir factores contribuyentes en el lugar de trabajo, en la organización o en el sistema en general. Dicho esto, justamente hablaba con un grupo de, de colegas hace unos minutos antes de entrar a esta conferencia y les decía que muchos de las investigaciones, por no decir casi todas, tienen como medidas correctivas la capacitación y el entrenamiento. Si yo digo que a una persona la tengo que capacitar y entrenar, entonces, y esta es una causa del accidente, eso quiere decir que yo coloqué a una persona sin formación y entrenamiento a trabajar o contraté a una persona que no tenía el perfil, porque eso es lo que estoy diciendo con este mensaje. Pero sin embargo, dentro de todos los documentos, sí tengo un documento que dice que yo lo capacité. Entonces, ¿qué pasó? No, hay que volverlo a capacitar. Perfecto. Eso quiere decir que mi capacitación no fue buena, que mi formación no fue completa y eso adquiere un grado de culpabilidad. Entonces, a esto va justamente lo que es una perspectiva sistemática. Es toda aquella explicación de un accidente que va más allá de los sucesos locales, a fin de descubrir factores contribuyentes en el lugar de trabajo, en la organización y en el sistema en general. Porque no poder entrenar a una persona no es un problema de un grupo de personas o de una persona, sino del sistema, de la organización, de la misma cultura que tiene la empresa. Y hay que trabajar sobre eso para potenciarlo y evitar de que esto se vuelva a presentar, porque si no corrijo eso, la persona que capacitó supuestamente mal se va de la empresa y viene otra y comete el mismo error. Si quieren profundizar mucho más acerca de lo que es la perspectiva sistemática, ustedes lo pueden encontrar en el libro de James Reason, La contribución humana en actos peligrosos y acciones ejemplares, en la página 121 a 131, donde podrán ustedes profundizar mucho más acerca de lo que es la perspectiva sistemática. Bien, entonces la esencia de esta perspectiva es que el personal de primera línea no es tanto el instigador, o sea, el que genera el evento,
¿de acuerdo? Sino más bien el heredero de unas condiciones latentes. ¿Y qué es una condición latente? Es un fallo organizacional, es una falla que está incrustada dentro del sistema y que está ahí, está latente, solo esperando que alguien se equivoque para poder alinearse y poder darle paso a esta energía negativa o descontrolada que sobrepasa la resistencia de nuestro blanco y genera un accidente o genera un daño, una pérdida, un derroche. ¿De acuerdo? Entonces, es importante entonces entender que según la perspectiva sistemática detallada por James Reason, nos indica que el personal de primera línea, o sea, el ejecutor, el que realiza la actividad, no es el instigador del suceso, sino hay algo que está más detrás, o sea, es heredero de condiciones latentes y que están allí y que no han podido ser corregidas en su momento. Y que lamentablemente al error generado por esta persona se alinea y ingresa esta energía descontrolada que sobrepasa, como ya les dije, la resistencia del blanco, de la persona, del proceso, de la maquinaria, y genera una pérdida. Ahora, esta puede haber estado acumulándose previamente por un largo tiempo, porque una auditoría, ¿de acuerdo? No detecta estas condiciones latentes, porque una auditoría es la foto del momento, ¿de acuerdo? Es la foto del momento, pero no básicamente lo que está incrustado. Yo puedo entregar un buen programa de capacitación, pero una cosa es el programa y otra cosa es la implementación de este, que también forma parte del sistema. Para poder implementar yo necesito herramientas, y si las herramientas no me están ayudando a implementar, entonces el programa, que puede ser muy bien elaborado, no se va a ejecutar de la manera que yo lo plasmé. ¿De acuerdo? Entonces, el modelo del queso suizo es solo uno de los muchos modelos de accidentes que existen, porque existen muchos modelos de accidentes o de investigación de accidentes. Entre ellos ya conocemos, ¿no? La metodología de la cadena de barreras o el dominó, tenemos el árbol de eventos, tenemos el árbol de fallos, tenemos ICAM, tenemos SCAT, tenemos los 5 porqués, tenemos el error humano, tenemos Taproot. Entonces ahora tenemos que entender un poco cómo detalla Eric Honagel en su libro La prevención o barreras en la prevención de accidentes. Él agrupa las metodologías de accidentes en 3. Primero está el modelo secuencial de accidentes. Y todos ellos comparten la creencia en una causa última e inicial, una idea falaz, según Honagel. Es cierto. Por ejemplo, teníamos la cadena del dominó. ¿Cuántas personas siempre nos decían, hay que llegar a la causa básica? Claro, era un modelo secuencial, o es un modelo secuencial, que está buscando una causa última para decir que esa es la causante del problema. Y es que la causa básica generada, esta metodología por Hemrich y después modificada por Beer y por otros colegas adicionales en ese rubro, nunca habló de la causa básica, habló acerca de las NAC, las necesidades de acciones correctivas o los factores de control, o la falta de control. O sea, siempre llegó al punto de buscar algo dentro de la organización, pero lamentablemente se fue deformando esta metodología y comenzó a crear simplemente una causa básica, una última causa, y este es un modelo secuencial y que ahora Erich Honagel lo detalla como una idea falaz. ¿Por qué? Porque básicamente no nos va a dar la solución a lo que hemos tenido como evento. El siguiente modelo se llama modelo epidemiológico de accidente. Es un modelo justamente del queso suizo y surge de las interacciones de varios factores
unos potencialmente evidentes y otros latentes. Esto es cierto, porque nosotros ahora decimos que un accidente es una cadena de errores y cambios, y porque hay varios factores que influyen, factores externos, factores organizacionales, que son condiciones latentes que están allí y que están esperando a las condiciones activas. ¿Y cuáles son las condiciones activas? Los errores, lo que dejé de hacer o lo que hice mal. Entonces, al alinearse estas dos condiciones latentes y condiciones activas, fluye nuestra energía. Y esta energía es la causante, lamentablemente, como ya lo sabemos, de la pérdida. ¿Listo? Entonces, la siguiente es el modelo sistémico de accidentes. ¿Y cuál es este? Bueno, consideran al accidente como fenómenos emergentes y no resultantes. La diferencia es que los fenómenos emergentes pueden ser predichos y los resultantes no, a partir de los elementos constituyentes del sistema. Claro, pero ¿qué pasa acá? Es que las consecuencias sí las podemos predecir. Oye, es que te vas a accidentar, te vas a cortar, te vas a lesionar. ¿Sí? Muy bien, pero los resultantes, o sea, los causantes de esta consecuencia, no los puedo predecir. Y aquí un típico modelo es justamente el modelo del error humano, porque sabemos que la persona se va a equivocar, eso es algo inherente al ser humano. Pero ¿cómo? Es lo que no lo sé. Entonces, esta metodología del modelo sistémico de accidentes comienza básicamente a predecir la consecuencia y nos lleva a tener que buscar los elementos resultantes, que son justamente los factores causales. ¿Listo? Bien. Por tanto, el queso suizo se refiere básicamente a los actos peligrosos y condiciones latentes que conjugan de un modo capaz de romper las barreras y las salvaguardias, barreras, controles, como le quieran llamar ustedes. Es considerado por algunos como un modelo secuencial. Fue considerado como un modelo secuencial por algunas personas, pero también hay muchas personas que lo consideran un modelo sistémico por sus factores activos y factores latentes, porque hablamos de varios causales, de varios factores. Entonces, deja de ser secuencial y pasa a ser un modelo sistémico. Ahora, este modelo tiene un nacimiento en los años 80, justamente a versión de mediados de los años 80 y de la década de estos años, en la cual empieza, voy a ir rayando a lo mejor para que pueda notarse, que tenemos un accidente, una pérdida, un derroche, pero que ha sido generada porque la primera barrera, que en este caso fue la defensa inadecuada. Hay una defensa que falló, hay una defensa que tenía que estar pero no estuvo, o que simplemente estuvo pero falló. Pero la gran diferencia que tenemos, de la que tenemos actualmente, a la que se presentó en los años 80, es que se genera por un fallo activo, porque alguien tenía que hacer algo pero no lo hizo o simplemente lo hizo mal, pero también por un fallo latente, por una situación organizativa, porque la organización quizá no dio el presupuesto, porque la organización no dio los recursos, porque la organización no generó, ¿de acuerdo?, el respectivo soporte para que esta barrera se implemente o simplemente funcione de la mejor manera. Entonces, esta defensa al fallar, la energía fluye. Pero para que esta barrera falle, es que la barrera anterior a esta, que son los actos inseguros o los actos generados por un error de la persona, que ya estos van a ser los fallos activos, porque la persona comete un error, comete un fallo, y eso es natural. Se alinea con las defensas inadecuadas. Pero ¿por qué la persona se equivoca? Entonces salta
La tercera barrera, que es los precursores psicológicos. Lo que ahora llamamos factores personales. Pero la persona, ¿por qué se equivocó? Porque no tenía la capacidad física, no tenía la capacidad intelectual, tenía algún problema de tipo personal. Entonces, se genera el fallo. Bueno, ¿y por qué esta persona no tenía la capacidad física? ¿Por qué no tenía la capacidad mental? ¿Por qué no tenía la aptitud física para hacer el trabajo? Es porque hubo una deficiencia en la línea de gestión. O sea, ¿en qué? En en la selección del personal, del proceso de selección, en el perfil de puesto, que ya eso ya es un fallo latente porque está dentro de la organización. Y que si el perfil de puesto está errado, entonces es un fallo latente porque está ahí y nadie se dio cuenta. Y seguíamos contratando a la gente en base a ese fallo que había, porque nadie lo corrigió. Y puede estar años de años de años en ese fallo. Entonces, al generarse ese fallo de una pobre selección, la persona no tiene la capacidad mental, física o los conocimientos necesarios y generas el error. Y al alinearse con la barrera que lamentablemente falló o falla, entonces fluye el peligro, fluye la energía. Pero para que haya una deficiencia en la línea de gestión, hay decisiones falibles, que esto ya está dentro de qué? De la misma dirección de la organización, del mismo sistema que avala ello. ¿Y por qué me dicen eso? Oye, pero ¿cómo? ¿Por qué? Si yo tengo un débil perfil de puesto, sí, pero es que si hay un débil perfil de puesto es porque no hay un buen procedimiento estándar para poder generar y controlar y validar los perfiles de puesto. Entonces, así fue como nació nuestro primer queso suizo entregado por James Rizzo en los años 80, que no está muy distante de lo que tenemos actualmente, pero así nace. Entonces, este queso suizo fue pues modificándose, fue puliéndose y aparece la versión de comienzos de la década del 90, donde ya, si ustedes ven, también tenemos 5 barreras, pero hablamos de que las primeras 3 barreras son desencadenantes locales de efectos intrínsecos y condiciones atípicas. Es básicamente en base a las defensas en profundidad. Todo va ligado a las barreras que fallaron. Y estas no solamente fallaron por una situación organizacional, sino por condiciones externas, por factores externos del momento, del lugar, o por condiciones atípicas, llovió, granizó, hubo un temblor, hubo un estado de emergencia, las cuales presentan barreras, fisuras, y por allí fluye nuestra energía, nuestro peligro. Yo cuando hablo de energía, es que el peligro, según eh, algunos autores, ¿ya? Por ejemplo, hablo de Haddon, hablo de la metodología Moore, hablo de Browning, ¿sí? Hablan de que justamente el peligro es una energía no controlada y que nuestra labor es controlarla. Entonces, por eso hablo mucho de lo que es justamente energía, ¿ya? Y es que ahora ya se maneja ese término, ¿no? Las personas que ya manejan, por ejemplo, Botany, el evento top es el descontrol de la energía, como ya estaba conversando con unos colegas estos últimos días, que estábamos viendo un curso de Botany, ¿sí? Y que justamente, por ejemplo, ICANN habla del incidente que es el contacto de energía también. Y hay muchos términos que se usan, porque cuando ocurre un accidente dice, ¿y quién era el dueño de la energía? Es lógico. Entonces hablábamos de energía, ¿sí? Entonces, estas 3 barreras que fallaron por situaciones intrínsecas
o que están mal diseñadas, o por condiciones externas, o por condiciones atípicas, se alinearon con los actos, con los errores de las personas. Y por ahí fluyó la energía. Pero para eso habían unos precursores psicológicos. Lo mismo, ¿no es cierto? Que anteriormente, que la persona tenía algún problema desde el punto de vista personal. Pero antes habían fallos latentes en los niveles directivos. ¿Qué cambió? ¿Cuál fue la diferencia? Pues la diferencia hubo que hubieron más barreras. Se incluyó más barreras. O sea, más defensas ausentes o fallidas. Porque eso es cierto. Nosotros cuando generamos un hiper colocamos varios controles, es más, 5 jerarquías. Tenemos la eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo y EPP. Por tanto, tenemos una cantidad enorme de barreras que se implementan al momento de ejecutar un trabajo. Y que estas, si no tienen la eficiencia o la efectividad, lamentablemente, al alinearse con los actos fallidos de las personas y con los precursores psicológicos, van a permitir el traspaso de la energía, pero para eso hay fallos latentes en la organización que lamentablemente hacen fluir el peligro cuando esto se alinea. Finalmente, para no ir quitándoles mucho tiempo, vamos a llegar entonces al siguiente modelo que ya está dado en los mediados de la década del 90. Y ya cambió la forma, ya no es vertical, sino ya se va dando horizontal. Y aquí hablamos de un accidente, de una pérdida, de un derroche, donde seguimos manteniendo barreras, o sea, ausentes, pero ya hablamos de que para que estas defensas, lógicamente, hayan fallado, han tenido que alinearse con el tema de persona. Pero aquí ya tenemos dos tipos de errores. Tenemos el error y la infracción. O sea, ya comenzó James Reason a decirnos, no, que espérate, que la persona se va a equivocar por un error consciente o un error inconsciente. El error consciente es la persona que comete una infracción, una violación, una transgresión. No quiero hacerlo, pues yo sí sé, pero no lo quiero hacer. Entonces es una transgresión, una infracción, una violación. Y el error inconsciente que se puede dar por un lapsus, por un olvido, por falta de conocimiento, eso es otra cosa. El error inconsciente tú lo puedes solucionar, claro que sí. Por eso es que colocan muchos elementos de colores diferentes, de botones más grandes, de alarmas. ¿Por qué? Porque queremos evitar errores inconscientes. Pero los errores conscientes sí que no. Porque es un tema comportamental, es un tema de persona, que por más que nació el SBC y todos los programas, ¿cierto? Vamos a tener que trabajar mucho sobre la persona. Y es por eso que salen programas bastante buenos, ¿no? Por ponerles un ejemplo, por ejemplo, tomando en cuenta una empresa del rubro eléctrico muy grande que toma programas como en este caso aliados de la seguridad y otros temas. ¿Por qué? Porque lógicamente quieren trabajar sobre justamente el error consciente. Se trata de buscar el cambio de la persona, pero esto a veces es bien complicado hacerlo. No es imposible, sí, pero es complicado. Entonces hay que buscar cómo poder llegar a poder cambiarle la forma de actuar, porque eso ya se convierte en una conducta. Y esa conducta tenemos que comenzar a erradicarla. Hay que aprender a desaprender, porque yo aprendí a no cumplir un procedimiento. Ahora tengo que aprender a desaprender, no incumplir el procedimiento. Pero para que esta persona se haya equivocado y se haya alineado con la defensa que falló, también tuvo que haber fallado el lugar de trabajo. Y aquí ya hablamos de condiciones generadoras de errores, por qué la gente se equivocó, por qué la gente no oprimió el botón, por qué la gente se olvidó apretar el botón. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa?
Ahí tenemos que ver cómo solucionamos eso. Pues les dije, aparecen colores diferentes, botones más grandes, alarmas y qué sé yo, para que podamos evitar esos errores inconscientes. Y también existen condiciones generadoras de infracciones, una supervisión permisible, una baja, un bajo control, estándares bastante superficiales que hacen justamente que la persona rápidamente cometa una infracción. Pero es que no estaba escrito, pues. ¿Ah? O simplemente es que lo entendí mal, pues. ¿Me entienden? Entonces, esto, que es justamente lo que se da en el lugar de trabajo, se alinea con la persona y con las defensas ausentes y se genera la pérdida. Pero antes de eso existe otro factor, otra barrera que también falla, y es la organización. Decisiones, procesos organizativos, cultura, sistema de gestión que falla, que permite que haya una supervisión permisible o que hay una debilidad en la organización de los mismos procedimientos, en el manual de procedimientos, en el esquema, o en su defecto, la estandarización de dónde colocar el botón, a qué altura. Entonces, la organización la tenemos que corregir. Me refiero al modelo, al sistema, a la cultura, al proceso. Y a esa fue la década de mediados del 90. Y finalmente, para darle ya la forma a lo que tenemos actualmente, esta variante nos muestra lo siguiente. El proceso, la organización, la cultura organizativa tiene dos caminos que seguir. Tienes el camino del fallo, de la defensa, y tienes el camino del error humano. ¿Por qué puede fallar una barrera? ¿Cierto? La vía del fallo de la defensa es que la barrera, la defensa y la salvaguarda no funcionen. ¿Y por qué no funcione? Porque hay una decisión, hay una planificación, hay una estructuración que justamente conduce a que la barrera falle. Hay que decir, más barato me cuesta un andamio que colocar un manlif. Así que vamos por el andamio. Entonces, ese fallo latente genera que la defensa falle y eso es un proceso de la organización. Porque estamos priorizando un objetivo. Y no digo el objetivo netamente de producir, porque toda empresa busca ser competitiva. Pero cuando ya pensamos netamente en producción, pues ya no soy una empresa competitiva, ya soy una empresa de tipo de producción. Solamente produzco y lo demás no me interesa, entonces no puedo ser competitivo. Ahí ya nace justamente la terminología de la procalcedad, ¿no? Pero también tenemos el tema del error humano, porque hay condiciones en el trabajo que generan los fallos. La persona no se equivoca de loca, algo hay que le genera el fallo. Su olvido, su desatención, ¿sí? Sus problemas personales, su aptitud médica. Entonces, su poca experiencia, ¿de acuerdo? Estas dos, las condiciones de trabajo locales y las defensas, es el clima que permite la violación. Y el fallo activo y el fallo latente es la situación. Entonces, la pérdida de control sobre las amenazas que resultan en daños se dan por dos puntos, dijo James Rison. Vía del error humano, vía del fallo de la defensa. Y ya finalmente llegamos a nuestro modelo que tenemos actualmente, que es ya la versión actual del año 97, donde ya nos dejan 4 barreras bien especificadas, donde nos dice que hay una sucesión de capas, que para que se dé un evento, para que se dé una pérdida, para que se dé un derroche como la que tenemos acá,
es que la defensa falló. La defensa estuvo ausente y se alineó con las acciones individuales y de equipo. Estos dos ahora se les llama fallos o condiciones activas, porque son generados por fallos de la primera línea, del ejecutor, del ejecutante, de las personas que están directamente relacionadas con el evento. Pero para que se haya generado una acción individual, ha tenido que haber una condición de tarea y entorno que viene a ser el factor personal o el factor de trabajo. Porque la gente se equivocó porque hubo un factor de trabajo que le generó ese error, que hubo un estándar, un procedimiento, una norma, que lamentablemente lo invita a romperla, o si no, alguna situación personal, física, psíquica, que lo lleva a equivocarse. Pero para que haya esto, ha tenido que haber un factor organizativo, una decisión, una cultura, un sistema débil, ¿cierto? Y estos son los factores latentes, que están ahí, esperando solamente a que los fallos activos se dan. Pero ¿cuál es lo que inserta adicionalmente James Reason? Dice, estos agujeros se mueven constantemente, se mueven. Son como electrones que están y giran, igual, se mueven constantemente hasta que se alinean. Y ustedes me dirán, ¿pero por qué se mueven? Porque tenemos errores constantes. Vamos a una inspección y siempre encontramos condiciones y siempre encontramos actos, ¿cierto? Y nosotros vemos una pirámide como la pirámide que nos planteó Hemrich, que después se modificó por Beer y después lo modificó Michael Tobey, así fue modificándose, que habla que 700.000 actos o condiciones subestándar nos van generando eventos de mayor consecuencia o de potencialidad. Claro, porque tenemos un movimiento constante de actos y condiciones que están ahí fluyendo para arriba, para abajo, chocando con uno con el otro, hasta que se alinean con estas condiciones latentes que están ahí, solo esperando que éstas se alineen. Entonces, es cuestión de tiempo, pero no cuestión de azar. Corregimos un punto, pero aparece otra. Corregimos esa y aparece otra. Corregimos esa y aparece otra, porque es un tema justamente de querer buscar una cultura. Por eso es que Bradley, dentro de su curva, nos va hablando acerca de las fases de una cultura. Claro, queremos comenzar a trabajar en una cultura. Cuando comencemos a trabajar sobre una cultura, tendríamos menos fisuras, porque ya vamos a trabajar sobre algo sólido. Pero cuando trabajamos sobre lo que viene a ser la fase reactiva, corriges aquí, se abre abajo, corriges abajo, se abre arriba. Es constante, fluye. ¿Mm? Y eso es lo que tenemos que comenzar a hacer. Y no lo digo yo, lo mencionan, como se los dije, James Reason, lo menciona Erich Honegger, lo menciona hasta la misma pirámide que ustedes arman constantemente mes a mes, quincena a quincena o diariamente, no lo sé, conforme lo tienen en sus inspecciones, y se van dando cuenta ustedes que tienen una cantidad, y a veces son hasta repetitivas. Problema de manos, sí, el problema de manos está no solamente en la excavación, está también en el tema del montaje, también está en el tema del, qué sé yo, de la soldadura. Ah, perfecto, porque se abren agujeros y fisuras constantemente y no podemos controlarlas. ¿Y por qué no podemos controlarlas? Porque es un tema netamente de cultura. Hay que trabajar sobre eso. Entonces, trabajar sobre lo que dijo el Team Discovery o el equipo de investigación que generó justamente la curva de Bradley, que fue uno de los integrantes de este equipo de investigación, dentro de lo que viene a ser justamente DuPont, hay que comenzarlo a trabajar. Todo bailado. Aquí no hay nada de que James Reason sacó la metodología que nos hizo y es algo completamente distinto a lo que estaba otro. Todo tiene una hilación. Porque la seguridad es un proceso, es un sistema donde tú fallas en algo y lo demás repercute en lo demás. ¿Listo?
Bien, no quería quitarles mucho tiempo, estaba justamente, me he pasado algunos minutos, mil disculpas si es que me pasé. ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? Bien, por mi parte, les agradezco su participación. Ya saben ustedes que todos los viernes vamos a estar constantemente dando algunos temas, como el que hemos visto ahora. Los espero el próximo viernes. Pueden visitar el canal de YouTube, pueden visitarnos por las redes y mantenernos siempre atentos a mejorar, porque una gestión de seguridad ayuda a prevenir accidentes y prevenir accidentes es la diferencia de salvar la vida de nuestros colaboradores. Que tengan ustedes muy buenas noches y estaremos nuevamente reencontrándonos en el próximo viernes con otro tema interesante. Por ahí me dicen hablar sobre el LIPER, ya lo hablé hace 2 o 3 semanas atrás. Pueden revisar el canal, ahí pueden encontrar el tema justamente que hablamos, pero podemos hablar de otras cosas como en este caso el Jaira y otras cosas que por ahí van a ir saliendo. Las personas que quisieran que tratemos un tema, déjenos por favor al interno la sugerencia de qué tema quiere que tratemos y así comenzaremos a abarcar muchos más temas. ¿Ya? Bien, entonces nos vemos y hasta una nueva oportunidad hasta el próximo viernes. Muchas gracias. Cuídense.